El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana el mercado, el índice Standard & Poor's 500 nuevamente ha registrado una semana positiva. En este caso, el índice Standard & Poor's 500 ha subido un 2.5% respecto al cierre de la semana anterior. La semana anterior, el viernes 8 de febrero, había cerrado en 2.707.88 puntos y este viernes 15 de febrero ha cerrado en 2.775.60, lo cual hace los 2.5% de subida. Se está consolidando esta recuperación en el mercado. ¿Debido a qué? Vale decir, esta semana además ha sido la tercera semana que este índice termina con ganancias, ¿okay? ¿Y qué cosas están llevando a que esto suceda? Bueno, principalmente, como habíamos visto ya en anteriores análisis, el tema de las negociaciones con China, y esta vez también han habido titulares positivos con respecto a las negociaciones con la China respecto a los aranceles y a la guerra comercial. Y estas negociaciones van a continuar durante esta semana en Washington, lo cual también ha subido las expectativas y ha subido el ánimo, digamos así, en los inversionistas. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales el mercado ha continuado con esta subida y esta recuperación. Y otra cosa ha sido también los anuncios de ganancias positivos, cuando ya un 85% de las compañías que pertenecen al Standard & Poor's 500 han hecho su anuncio. De este 85%, alrededor entre 60 y 65% han hecho anuncios con sorpresas positivas, lo cual es bueno, y esto también ha servido, digamos, para consolidar esta recuperación en el mercado. Ya viendo los detalles que hemos visto en la semana, hemos conocido, por ejemplo, los JOLTS, que como siempre han estado sólidos. Se ha presentado 7.3 mil. Entonces esto es realmente es un dato bueno, como siempre, como estamos acostumbrados. En cuanto a los datos de inflación, el CPI se esperaba un 0.1% de inflación, se ha dado el 0%, esto está peor de lo esperado. El Core CPI se esperaba un 0.2%, se ha dado un 0.2%. Las ventas al detalle, este dato es importante. Las ventas al detalle se esperaba un crecimiento del 0.2% y se ha dado un decrecimiento del 1.2%. Este dato es, digamos, malo, y en todo caso no ha impactado tan fuerte en el mercado, porque recién se van a conocer, digamos, los anuncios de ganancias de los fuertes en las ventas al detalle, en retail sales. Entonces, yo creo que dependiendo de cómo vayan a ser estos anuncios de ganancias de este sector de retail, esto podría, en todo caso, yo creo que esto ha generado preocupación y se va a estar muy atento a lo que pueda suceder en este sector en cuanto a anuncios de ganancias. Continuando con los datos de inflación, el PPI se esperaba un crecimiento o una inflación más bien del 0.1 y se ha dado una deflación del 0.1. Esto también está peor de lo que se esperaba. El Core PPI se esperaba una inflación del 0.2 y se ha dado un 0.3, algo mejor de lo esperado. Los datos de empleo, los reclamos iniciales se esperaba 225.000, se ha dado 239.000, algo peor también de lo esperado. En cuanto al sentimiento del consumidor medido por la Universidad de Michigan, se esperaba un 94, se ha dado un 95.5, mejor de lo esperado. Entonces, los datos han estado bastante bien, al margen de los retail sales y los datos de inflación, que bueno, hasta ahora, y ha sido casi una costumbre también, que no se está presentando la inflación que se espera. Y bueno, en este caso los retail sales, que como les digo, se confirmará esto una vez que se vayan a conocer los anuncios de ganancias de los grandes del retail en Estados Unidos. Desde el punto de vista técnico, tenemos que el índice ha sobrepasado en este caso el nivel del promedio móvil de 210, lo cual es una buena señal.
porque generalmente el promedio móvil de 200 días se constituye en una área de resistencia. Estamos a niveles anteriores que se han convertido en niveles de resistencia, como más o menos en el nivel en que nos encontramos ahora, 2.700, casi 2.800 puntos, que probablemente si se repite el patrón anterior, podría constituirse también en un área de resistencia, más o menos alrededor de los 2.800 puntos. Sin embargo, todas las otras señales están positivas, ¿no? Todos los otros indicadores y señales técnicos que utilizo están ahorita en modo alcista, digamos, por lo menos hacia el corto plazo. Ya dentro del análisis sentimental, el miedo en el mercado, o el indicador de miedo en el mercado, el índice, la anterior semana había cerrado en 15.72, esta semana en 14.91, ha bajado algo, estamos en niveles bastante bajos, lo cual también refuerza el hecho de que ya el nerviosismo ha desaparecido. En cuanto a la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.04, esta semana estamos cerrando en 0.8, algo más alcista que la anterior semana. Y para cerrar el análisis sentimental tenemos el indicador de miedo y avaricia, que esta semana ha cerrado en 70 puntos, siendo que la anterior semana había cerrado en 61. Tanto 61 como 70 están dentro del área todavía de avaricia, pero estamos ya muy cercanos a pasar al área de extrema avaricia. Lo cual, no se olviden, hace poco, el año pasado, hemos estado unas cuantas semanas en niveles de extrema avaricia y de pronto luego se ha dado esa gran corrección en el mercado. Entonces, como ya les he dicho en algunas oportunidades y les vuelvo a recalcar hoy, ningún extremo es bueno, ¿no? Entonces los extremos siempre tienden a normalizarse. Hace un tiempo hemos estado en un extremo de miedo extremo, más bien, y eso también se ha normalizado, o sea, esta recuperación, y ahora estamos entrando a un nivel de extrema, posiblemente entremos a un nivel de extrema avaricia que en algún momento también tendrá que normalizarse, si es que sucede eso. Para la siguiente semana no tenemos demasiada información fundamental. Digamos, lo más destacable en este caso será conocer un poco, como siempre, los datos de empleos, las ventas de casas existentes y alguna otra información por ahí que creo que no hay mayor importancia en cuanto a los datos del mercado, sino yo creo que más que todo hay que estar atentos a las negociaciones entre China y Estados Unidos que van a continuar esta semana ya en Washington. Posiblemente esto sí sea un combustible muy fuerte para el mercado si es que avanzan de manera positiva. En cuanto a los anuncios de ganancias, tenemos ya el primer anuncio de uno de los grandes del retail en Estados Unidos, que es Walmart. Hay otras compañías que van a hacer su anuncio, pero realmente estas dos son las que me interesarían a mí hacerle seguimiento de alguna forma, Walmart y Baidu, que es una empresa china. Y bueno, hay otras más, ¿no? Pero creo que estas en todo caso son las que destacan para esta semana. Bien, con esto habríamos terminado el análisis. Espero que les haya gustado, les haya servido y estaremos reencontrándonos la siguiente semana con un nuevo análisis. Gracias por ver este video.